Listo, pues, ¿cómo están? Muy buenas noches. Otro miércoles de Noches de Encausados. Este, Hoy con dos invitadazos. Eh, Tenía mucha inquietud de volver a invitar a Perla y invitar a Iván, porque desde hace tiempo hay un tema que quiero abordar mucho, que es muy amplio. No sé qué tanto vayamos a poder abarcarlo en una hora, porque creo que tiene un lado hippie, que tiene que ver con la energía, que tiene que ver con el tema cuántico, todo eso, y tiene un tema también científico, como lo dice Joe Dispenza, que tiene que ver con la programación mental o la programación neurolística. ¿Qué es? Tú, Perla, que ayúdame en el término. Neuronal. Neuronal, ¿verdad? La conexión Entonces, neuronal. entonces el detalle es explicar eh, desde un lugar de experiencia, como ustedes lo han vivido, y desde un lugar de todo el conocimiento que tienen, cómo estamos programados mentalmente o cómo nos programamos mentalmente y cómo podemos crear una reprogramación. ¿A qué voy con esto? Yo, en lo que me he ido metiendo, investigado, aprendiendo, encontré una explicación que era algo así como decía que somos como una máquina, como una computadora, que día a día utiliza los mismos circuitos para aprenderse. Entonces, yo me programo día a día para aprenderme de un modo del cual aprendí durante mi niñez o durante mi infancia, aprenderme. Entonces, si tengo emociones ya conocidas, pensamientos ya conocidos de algún modo, día a día me despierto con esos mismos pensamientos. Entonces, si yo eh, conecto los mismos circuitos día a día para el mismo aprendido, si nos vamos a un lugar más hippie, pues puede que día a día genere lo mismo, haciéndome 100% responsable, genere energéticamente lo mismo día a día o atraiga energéticamente lo mismo, porque el modo en el que aprendí a programarme es ese. Entonces, justo a mí se me hace un tema súper interesante que lo abordemos y sobre todo que lo abordemos con ustedes, porque ustedes han sido evidencias de casos de una reprogramación mental. ¿A qué voy con esto? Han ido atravesando o superando algunas lecciones de vida que los hacen ser casos de éxito en este aspecto de una reprogramación. Entonces, los presento, Iván Morales, Perlita Ernest, que ya nos ha acompañado de Proyecto Ernest. Ellos se dedican al tema de la tartamudez. Ellos han sido, fueron tartamudos o tuvieron tartamudez, la manejan hoy en día, pero precisamente por eso vamos a hablar de la programación mental, porque el superar o el manejar una tartamudez tiene que ver con una reprogramación mental al 100%. Entonces, Perlita, todo tuyo el micrófono. Si quieres compartirnos algo acerca de esto. Sí, hola, hola a todos, un placer nuevamente estar aquí. Recuerdo que estaba contigo hace como 2 meses, ¿no? Fue la primera vez que me invitaste y el tema que estaba hablando fue sobre la amabilidad. Estás tocando un tema bien interesante, ¿eh? Porque creo que como sociedad no todos tenemos esta información. Muchos seguimos escuchando las recomendaciones de personas que a lo mejor no han tenido un resultado en eso que han querido transformar. Y cuando digo transformar, la palabra viene de cambio de forma. O sea, eso significa transformación, cambio de forma. Entonces, si todo puede ser cambiado de forma, nuestra mente también, porque nuestra mente primero es un órgano. Entonces, ese órgano tiene
muchísimas conexiones neuronales que interpretamos como adultos. O sea, imagínate que el 85% de nuestra personalidad, nuestro liderazgo y nuestra toma decisional tiene que ver con los primeros 7 años de vida, ¿no? Entonces, los problemas que tenemos como adultos, las cosas que vamos experimentando como adultos son solamente el reflejo, la repetición de lo que escuchamos, heredamos, interpretamos. Y si nos vamos a un estado más profundo, sin herir susceptibilidades ni creencias, también tenemos algo que tiene que ver con el espíritu, y el espíritu está en la mente. O sea, el cerebro, digamos que el cerebro es el encargado de protegerte, de decirte todas esas programaciones que fuiste escuchando desde niño, ¿no? De que con cuidado, te vas a lastimar, con cuidado, te van a herir, con cuidado, esto va a pasar. O sea, todo es como una supervivencia, porque la parte del cerebro reptiliano tiene que ver con la supervivencia y está ahí para protegernos. Pero cuando solamente vamos operando desde nivel cerebro, nuestra mente la tenemos como en stand-by. Y nuestra mente, cuando la trabajamos, es el encargado de interpretar lo que nuestro espíritu dice. Y no es casualidad, antes de estar en este noche de encausados, estaba yo en una práctica con un profesor queridísimo que hoy en día es mi mentor, y justamente nos estaba explicando esta parte. Entonces, si solamente trabajo el cerebro y me llevo por la vida, llevo mi vida, dirijo mi vida, mi destino, por lo que interpreté, heredé, escuché, interpreté. De los 0 a los 7 años, lo único que estamos haciendo es repetir patrones. Pero como yo te mencionaba desde un principio, nuestro cerebro es un órgano moldeable. Entonces, cuando le metemos información nueva, como tú lo mencionaste en un principio, es como una máquina. Le cambias el software, la limpias, ves cómo está operando, la vas actualizando, la vas conectando a la red Wi-Fi que tenga que, o sea, con una terminación 5 para que entonces te acelere más en vez de una terminación 4. Pues entonces tu mente es el encargado de guiarte para tener resultados diferentes. Entonces, reprogramar en un ser, en un cerebro, es transformar y es solamente cambiar de forma. Entonces, solamente haciendo un paréntesis muy pequeño sin indagar en el tema de la tartamudez, porque este foro no es para hablar de la tartamudez, pero sí una tartamudez la pude transformar a una comunicación asertiva desde mi verdadera esencia, desde mi liderazgo consciente. Imagínate todas las demás condiciones que existen. Y cuando hablamos en un tema de enfermedad, también la enfermedad puede ser reprogramada. Entonces, pero estamos muy dados a siempre ponerle un juicio. Si es bueno, si es malo, si tiene luz, si es obscuridad. Y es un mito completamente. Una enfermedad, si lo vemos a profundidad, es sanar. Es sanar en lo que tu cuerpo está transformando con lo que tu alma también, claro. O sea, digo, esto ya es otro tema que nos pudiéramos echar horas completamente y es bastante amplio. Pero solamente para empezar con este preámbulo. La transformación es el cambio de lugar, cambio de forma. Por eso es fundamental saber primero a quién escuchas. Uno, fundamentalísimo. ¿Con quién te juntas?
Porque todo ese bagaje emocional, basurita emocional que cada ser viviente trae con ellos y a veces te quiere agarrar como de su basurero emocional, eso claro que te va contaminando de cierta forma. Aunado a lo que fuimos interpretando de los 0 a los 7 años, nos hacemos una serie de coco wash en el cerebro en donde vamos predisponiendo nuestra vida que tiene que ver con los 3 pilares: salud, emoción y relaciones. Y a la vez dinero, porque el tema del dinero también es un tema interesantísimo que tiene que ver con la reprogramación, que tiene que ver con un tema de flujo energético, ¿no? Entonces, dando este preámbulo, claro, la reprogramación viene por primero cambiar de forma. No te escuchas, Rich. Estás en mute. Hola, hola. Listo, ya. Muchísimas gracias, Perlita. Sí, justo, o sea, creo que ese es desde el principio lo que decía. Es complicado abarcarlo en una hora porque es muy amplio el tema, pero que la programación nos puede impactar en todas las áreas de nuestra vida o nos impacta en las áreas de nuestra vida. ¿Por qué? Porque tocaste algo que es importante ahí aterrizar, las enfermedades. Todas las enfermedades tienen que ver con una emoción. Todas las enfermedades son psicosomáticas. Si yo aprendí en mi niñez que no era valioso, que no merecía, que no era importante, como decía Marta en el live pasado, y voy por la vida creyendo todo eso, imagínate cómo voy, o sea, si soy para ir brillando de este modo, o para ir a un nivel de energía de este modo, y yo solito con mi programación creí o interpreté que no valía, que no merecía, que no importaba, que soy malo, que bla, 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 entonces el cuerpo lo expresa de algún modo, porque el cuerpo te va a decir, hey, pero no somos eso, hey, pero ya sácalo, hey, pero ya suéltalo. Y no lo soltamos y no lo soltamos hasta que se convierte en una enfermedad, en un tumor, en un cáncer, en bla, bla, bla. No, o sea, no quiero indagar mucho en esto porque entiendo que hay personas que si no son muy escépticas a esto, de ver las emociones conectadas con las enfermedades, pero que es un punto muy importante. Yo he visto casos que se mueven las personas mentalmente o se mueven las personas energéticamente y sanan. O sea, sanan sin necesidad de otra cosa. Entonces, justo a lo que voy, todo tiene que ver con una reprogramación. ¿Cuál es la tarea de Encausados ahorita en este live? Hacer consciente o dejar esta conciencia de eso. Si tú te das cuenta que tú eres el dueño de tus pensamientos, que tú eres el dueño de lo que interpretaste, que tú eres también quien elige de qué modo manejas las emociones, por eso también tiene que ver con inteligencia emocional, manejas las emociones y que desde ese lugar te puedes crear tanto para bien como tanto para el no tan positivo algo, es donde entra esta parte de la programación y donde se me hace sumamente interesante esto. Porque ya bien lo decía, ahora que estuvimos viendo un tema que tiene que ver con Joe Dispenza. Joe Dispenza es un médico que tuvo un accidente, queda inválido y con base a meditaciones, a cambiar sus emociones, a cambiar sus pensamientos, se recupera y hoy se dedica a eso, ¿no? Hoy se dedica a crear esta conciencia desde la teoría propia de él, desde su experiencia, donde te habla de los químicos que recibe la mente, cómo reproducen y producen en el cuerpo, hacia dónde nos llevan las emociones, hacia dónde nos llevan los pensamientos,
y que si nos vamos a un lugar más hippie, en donde podemos hablar de energía, de vibraciones, de sincronicidad, pues lo que vibras es lo que atraes. Entonces, si yo me despierto todos los días enojado con la vida, pues entonces lo que voy a traer todos los días, pues puede ser lo mismo, ¿no? Son circunstancias similares a esa vibración, porque una emoción está ahí para indicarte qué es lo que quieres y qué es lo que no quieres. Pero cuando constantemente tenemos pensamientos, creamos una frecuencia vibracional y esa frecuencia vibracional, como todos estamos interconectados porque estamos hechos de átomos y a su vez protones, neutrones, pues entonces es como si nos conectáramos en el AM del caos, Claro. el AM de la pobreza, el AM del desmadre, ¿sabes? Entonces estamos en esa sincronía. ¿Por qué? Porque los pensamientos tienen un poder muy, pero muy importante. Y es el primer peldaño para ver hacia dónde vas. Y de acuerdo a cómo está tu realidad, es en coherencia a cómo están los pensamientos y a cómo están tus acciones. Por eso tengo uno de los talleres que doy que se llama coherencia interna, porque coherencia interna tiene que ver con los reinos del ser humano, el cuerpo, emoción y mente, ¿no? Para que entonces, dependiendo de la configuración de cada uno, y aparte, ¿cuál es su para qué? ¿Para dónde va? Trabajarlo en congruencia es cuando realmente se empiezan a ver resultados. Y aquí es cuando Iván puede platicarte, perdón, este tema de congruencia, de cómo fue que empezó, etcétera. De hecho, hasta podemos ver el video de cómo estaba Iván hace 2 años aproximadamente y que hoy en un video en donde no está editado, no está grabado, es una transmisión en vivo, la esencia y la sabiduría con la que expresa es hermoso. Bienvenido, Iván. Hola Iván, si quieres, Hola Ricardo, hola Perla, buenas noches. Gracias por invitarme esta noche. es todo tuyo este espacio. A mí me da mucho gusto tenerte aquí porque cuando era el tema del Día Internacional de la Tartamudez, hicimos un video en el cual tú apareces, que lo difundimos por Encausados, en donde se ve realmente un antes y un después de cómo fue eh, tu avance, ¿no? Tu avance y lo que has ido aprendiendo. Entonces, si quieres, antes de que participes, de que nos hagas tus comentarios, déjame ver de qué modo podemos compartir el video, que creo que ya lo tengo, para que lo veamos y ya de ahí, si quieres, ya nos platicas cuál ha sido tu experiencia, ¿va? Me parece perfecto. Sale y vale. Principal, Morales Díaz. ¿Cuántos años tienes? Edades de 39 años. ¿Qué estás haciendo de tu vida? Hago diseño web y apps y en ocasiones comerciales y ese tipo de cosas, lo cual es algo complicado. Es más como un reto, es algo como una terapia para la cámara, a la gente, etc. Mi nombre es Iván Morales y más que ser tartamudo, tengo la condición de la tartamudez. Dicho esto, en primera quiero agradecerles a todos los hermanos, mamás, los papás, etcétera, por estar aquí. Ese es el primer paso
Ese es el amor que nos ayuda. Ese es el amor que necesitamos. Y ese es el amor que muchos de nosotros a veces no encontramos en el exterior. Y no solo eso, ese es el espejo que nosotros encontramos para amarnos a nosotros mismos. El conocimiento en la técnica, en lo espiritual, en nuestras configuraciones como ser humano. Eso nos ha ayudado a conocernos y saber quiénes somos, cómo somos. Y todos estamos envueltos en una misma energía y en un mismo universo. Ustedes, los papás, hermanos, a los hijos, a las esposas, deben ver lo maravilloso que son estas 9 personas que me acompañaron, que son muy valiosas. Ámenlas y ámense ustedes, porque solo así son los pasos que nos van a ayudar a poder seguir en este camino. Así que yo les estoy agradecido por todo lo que me dieron en estos 4 días y sigamos adelante. Listo. Bueno, pues ese era, como vieron al inicio, yo tenía una tartamudez descubierta, que son los bloqueos y todo eso. Y como te mencionaba ahí, como mencionó Perla, todo comienza a lo que nos viene hoy el tema, y todo comienza con aceptarte como eres. Cuando tú eres humilde, cuando tú sientes y reconoces tu configuración, de lo que hablaba Perla, cuando tú reconoces que creciste bajo un clan, una familia, bajo unas ideas de la sociedad, en la escuela, de los amigos, etcétera, vas creando una idea de quién eres. Y te puedes quedar con esa idea durante muchos años. Depende de ti. Entonces, ese video que vieron fue hace 2 años, que se grabó aproximadamente en octubre, a principios, me parece, de octubre o mediados de octubre, por ahí. Yo tenía 39 años, actualmente tengo 41 años, y en 2 años he cambiado mi comunicación, retransformando y reprogramando mi mente, ¿no? Basando precisamente en el reconocimiento y en dejar el ego, ¿no? Hablamos de Joe Dispenza y podemos hablar de otros autores como Deepak Chopra, el cual habla del ego también, ¿no? Cuando dejamos el ego, cuando dejamos de la idea de los demás y comenzamos a pensar en nosotros, en quiénes somos, en nuestro objetivo, nuestra intención, eso que nos gusta, eso que amamos, empieza el cambio. Y es cuando comenzamos a hacer un nuevo camino neuronal. Es como decían hace rato, nuestro cuerpo es química y emoción, ¿no? Es química y emoción. Entonces, la emoción produce una química. Si mucha gente en redes puede estar de acuerdo que el estrés que provoca cortisol, que es una sustancia química, daña al cuerpo físicamente y hace ciertos efectos en el cuerpo, como tensión, como dolor de cabeza, etc. Si la gente puede reconocer que el estrés nos da eso, ¿por qué no verlo al revés? Que las endorfinas, que la serotonina va a ayudar a tu cuerpo. Exactamente lo mismo, pero visto desde el otro lado. Entonces, depende de ti el enfoque que quieras ver, ¿no? La visión, la perspectiva que quieras verle a la vida, a las cosas. Y puedes quedarte con una condición como la tartamudez, enfocada y decir, pues así hablo. Y la gente me repite diario que así hablo. Y eso se va grabando en el mismo camino neuronal, el que mencionabas al inicio, en el mismo circuito de la computadora. O puedes ir en contra, reinterpretar, hacer un reinicio de tu software. Y si quieres verlo, hacer un nuevo sistema operativo. Antes eras Apple, ahora eres Windows o viceversa. O antes eres Android, bueno, ahora eres Google, no sé, ¿no? O sea, instalar un nuevo sistema operativo en tu cerebro
el cual va a adquirir otras aplicaciones. Habrá algunas que se parecen, ¿no? Habrá unas que son igualitas o que funcionan para ambos sistemas operativos y habrá algunas exclusivas. Pero ese cambio de sistema operativo, ese cambio de chip, de reconfigurar tu cerebro, puede dar otros resultados, ¿no? Así como a nosotros nos da resultados en nuestra comunicación. Físicamente nuestro cuerpo va cambiando también. Poco a poco ha ido cambiando y ha ido reinterpretando el cómo funciona. Si estudiamos un poquito físicamente la tartamudez, cuando creces con ella, tu cerebro manda cierta orden a tu diafragma y es como si te dieran un golpe en el estómago y te viene el bloqueo. Entonces, ¿cómo va a interpretar tu cerebro eso si la emoción no la trabajas? Entonces, te tienes que ir más a fondo y tienes que ser humilde y honesto con quien eres. Entonces, la raíz del cambio, independientemente de los ejercicios o las medicinas quizá en una enfermedad que te puedan dar, como el cáncer, como la obesidad, lo que tú quieras, comienza en reconocer quién eres y cómo te formaste. Es cierto que estás predispuesto genéticamente, pero no predeterminado. O sea, la genética la puedes un poco transformar, ¿no? Y hablan muchas teorías igual de transformar tu clan, tu familia, y redireccionar las enseñanzas que tienes en tu clan, en tu familia. Y eso depende de ti. Si quieres acomodarte a las mismas, y es válido, si quieres de alguna manera ser leal a tu clan, o quizá moverle un poquito y ver qué pasa, ¿no? A ver cómo funciona. Sí, Y creo que el totalmente. mundo ahorita puede manejarse, y más en esta pandemia nos ha dado la oportunidad a irnos un poquito más adentro, a redescubrirnos totalmente. O sea, si antes había mucho, no teníamos el tiempo por ir al trabajo, el tráfico, lo que quieras, ahora estás en tu casa, bueno, o la mayoría estamos en casa, ¿no? Y te puedes dar, aunque sea 5 minutos al día, 10, en silencio, en tu espacio, y meterte para ver qué es lo que quieres, ¿no? Así como decía Perla hace rato, ¿cuál es tu intención, tu búsqueda, lo que quieres realmente hacer? Sí, totalmente, totalmente, Iván. Y de hecho, yo tenía mucha inquietud de empezar con temas así, porque realmente o sea, uno de los propósitos fundamentales de Encausados es ser este espacio en el que puedas abordar temas así, en el que puedas tener, si tienes una duda, si hoy no sabes cómo transformar, si podamos ser nosotros el espacio que te pueda ya sea vincular a un espacio o te pueda apoyar. Ya próximamente estamos preparándonos para crear un taller también nosotros en el cual podamos tener este tipo de temas. Lo estamos diseñando todo. Yo creo que a finales de diciembre, principios de enero, vamos a estarlo ya llevando a cabo. Pero justo que tenga que ver con esto, con crear conciencia, con el autoconocimiento que podemos tener de nosotros mismos, para que no vivas como si aquí me tocó vivir, ¿no? Como diría Cristina Pacheco, aquí me tocó vivir y así me tocó vivir. Y no, la vida no siempre es así. Nada más, por eso decía que es un tema súper profundo, porque una de aquí podemos irnos a hábitos, ¿no? Conexiones neuronales, hábitos, cómo se crean con base a mover esta parte de la programación. La segunda que yo veo es cómo si yo me hago consciente de mi programación y cómo estoy programado, cómo si la puedo mover, hacia dónde puedo ir, porque llegamos a un punto que tiene que ver con lo consciente que soy y lo inconsciente que soy.
dicen que somos 10% conscientes y 90% conscientes. Si yo no me hago, yo no me hago consciente de ese 90%, que yo a ese 90% le llamo la programación, o sea, los circuitos que tocamos para arrancar, si yo no me hago consciente de esa interpretación que tuve, si yo no me hago consciente de cómo me siento, de la emoción que estoy cargando todo el tiempo, es difícil que aunque yo quiera ir para acá, me jale al otro lado el inconsciente. O sea, aunque yo quiera ir por el trabajo de mis sueños, aunque yo quiera ir por la familia de mis sueños, aunque yo quiera, el inconsciente, dado que es 90% y no lo hago consciente, me va a jalar. Entonces, justo eso es lo que yo quiero crear o lo que estamos creando en Encausados. Y agradezco que hayan personas como ustedes que hacen alianzas estratégicas con nosotros para poder aportarle a la sociedad, pero que sea el espacio en donde tú seas un ejemplo de que sí se puede. O sea, Perla es otro ejemplo de que sí se puede. Hay ejemplos de que sí se puede lograr esto y hay herramientas para lograrlas. Entonces, qué padre que nos compartan esto, qué padre porque, o sea, repito, si yo me doy cuenta de mis conexiones neuronales, si yo me doy cuenta de mis pensamientos, si los alcanzo a observar, si alcanzo a sentir conscientemente mis emociones, puedo empezar a crear cosas nuevas o distintas hacia donde realmente quiero llevar mi vida. Y no. Y ahí te lo voy a explicar, o sea, trataré de ser muy breve en este tema y como que muy clara, ¿sabes? Y muy simple. Si queremos hacer un cambio desde la mente consciente, el resultado es un 5% aproximadamente, porque no le da la capacidad para realmente cambiar programaciones y cambiar ese hábito. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar directamente con el subconsciente para entonces resolver primero, o sea, hablando como de esta 3D, hablando de esta experiencia terrenal humanamente, es resolver conflictos de la infancia que se ven reflejados con fortaleza, con paz, con abundancia, con jerarquías, con autoridad, con seguridad, con fortaleza, resolver eso a nivel subconsciente. Entonces, Carl Jung, el psiquiatra suizo del siglo XX, dice, hasta que no hagas consciente lo inconsciente, vas a seguir por la vida llamándola destino, ¿no? Entonces ahí es cuando regresamos a ese punto de, pues es que así nací y pues así me quedo, o pues es que la situación está complicada allá afuera y pues así me tocó, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Trabajar con el subconsciente. Y aquí esta rama es bien interesante, es neurociencia, es epigenética, es epigenética. Entonces, a la hora que tú trabajas neuronalmente, conflictos de la infancia, programaciones, hábitos, etcétera, es más fácil que vayas cambiando los hábitos. Y a la hora de cambiar los hábitos, vas cambiando la estructura del ADN de tu cuerpo y las células tienen memoria. Entonces es como le das una shainadita a las células y le dices, a ver, rey, a ver, reina, vamos a pegarte un poquito, vamos a limpiarte un poquito para que se te pegue otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tus células empiezan a avanzar más rápido, empiezan a hacer su función padrísima en el cuerpo, donde hace que tus órganos funcionen adecuadamente porque hay esa coherencia. Eso, a la larga y en un futuro, es cuando podemos transformar y transmutar, enfermedades hereditarias, porque estamos rompiendo la estructura genética por cómo estamos pensando, sintiendo, actuando, y es ahí cuando viene esa congruencia. Entonces, sí, claro, te das cuenta, y hoy justamente me tocó dar una sesión a las 8 de la mañana
con una chica que me dice, es que no me queda claro por qué siempre estoy reaccionando de esta forma. O sea, ya me di cuenta y me causa muchos problemas reaccionar de esta forma porque tengo problemas con parejas pasadas, con el que ahorita tengo, con jefes, con subordinados, con clientes, con proveedores. O sea, por el tema emocional de hábitos, claro que vas impactando en toda liderazgo, tu personalidad y sobre todo tu toma decisional. Le digo, no te preocupes, es que hay que trabajar subconsciente, resolver esos conflictos para que entonces puedas darte cuenta y puedas aumentar tu nivel de percepción. O sea, la transformación, como te decía desde un principio, es cambio de forma. Transformación significa eso, cambio de forma. Y para poder transformar, hay que aumentar el nivel de percepción. Al aumentar el nivel de percepción, veo esta cosita en sus ángulos completos, no solamente donde mi ojo alcanza a ver, sino me doy la oportunidad de no juzgar, de analizar, de sentir, de que pues que si de afuera, ¿no? claro, de verlo desde afuera. Entonces, las sinfonías mágicas que existen en el mundo, las invenciones tecnológicas, las invenciones y creaciones genéticas, todo el tema que tiene que ver con una invención en este planeta terrenal, tiene que ver por mujeres y hombres transformados que aumentaron su nivel de percepción. Entonces ahí es cuando dejas de ver el frijolito y dejas de ver el ombliguito y te vas a una macro. Y al irte a una macro es cuando empiezas a unir naciones, transformar mentalidades sin importar de dónde vengas, cómo vengas. Por eso es importantísimo. Hoy en día, y creo que lo platicábamos en la primera entrevista que me hiciste hace tres meses, fue 4 meses cuando estaba yo en Niza, y que lo estaba haciendo 4 a.m. de la hora Francia y era 8 de la mañana tu hora, ¿no? En donde yo te decía, si en la escuela nos enseñaban esta parte de la inteligencia emocional, creo que el avance y la evolución pudiera haber ido por otro camino, pero bueno, este fue el resultado. Por lo mismo, hoy en día creo que hay muchas corrientes en donde hacen importancia del trabajo interno y hasta hay también educaciones como Finlandia, como Noruega, como países nórdicos, como también otros que no los tengo ahorita a la mente, que están implementando esto porque ven la importancia que desde chiquito hay que meterle un sistema operativo ad hoc al ser humano, que es regresar a la esencia, que tiene que ver con compartir, que tiene que ver con sabiduría, intuición y amor incondicional. Esos 3 factores son primordiales antes de saber leer, antes de saber sumar, antes de saber dónde está Reino Unido, Francia y a qué distancia está de Latinoamérica, ¿sabes? En vez de competir de quién es el mejor, más bien conciencia para unir. Y así producimos más y estamos más armoniosos. Sí, totalmente. Dicen que el corazón tiene más conexiones que el cerebro y a veces el corazón tiene más intuición que el cerebro. ¿Sí? Entonces, quiero hacer mención a algunos comentarios que nos están poniendo. Saludar a Carlita, que ahí anda echando porras. Carlita. Mi mamá, que es súper fan, ya apoya a su hijo. Mi mamá es mamá cuervo, entonces anda allí. Y saludos a Chiapas, saludos a Laura, que dice, somos niños con, con disfraz de adultos, claro, claro, y ahí está la magia. Alicia, saludamos, Hugo, Letal Dalí, saludos a Mario, saludos a Mario
te mandamos un abrazo, Karen. Y si tienen alguna pregunta o comentario que quieran, hoy quiero hacer como un formato donde estemos más, como más interactivos con la... Que nos pregunten, Sí, que nos echen sus pregunten. preguntas. Y si Con no la, sabemos, lo investigamos, no importa. claro. Stephanie, hola. Nos saluda desde Matamoros, Tamaulipas. Javi, un abrazote. Yo tengo ahí una pregunta para, ¿cómo se llama la chica de Matamoros, Tamaulipas? Dice Stephanie Michelle, gracias. Yo tengo una pregunta para ti. ¿Cómo ha influido la situación colectiva de Matamoros en tu vida desde hace tiempo? ¿Cuál es la percepción que tienes respecto a la humanidad por la situación en donde te encuentras radicando? Me encantaría saber eso. A ver si nos contesta ahorita. Entonces, Jorge Man Ruiz Pantoja, Ivancito, mi querido amigo, he sido testigo a través de los años de cómo te costaba expresarte y transmitir tus pensamientos, pero ahora soy orgulloso testigo de esta nueva etapa que has logrado, luchando con ese corazón que te caracteriza. Me alegra ser tu amigo, te mando un abrazo muy grande, éxitos. Muy bonito. Hola, Jorge, un abrazote. um, Oli, Oli que ella participa con nosotros en Encauzado. Hicimos también una alianza estratégica con el CAD y ella es la presidenta. Entonces, un abrazote, mi Oli. Oli, hola, hola. Nos ha apoyado mucho Oli y siempre también aquí anda. Es parte del equipo Encauzados. Qué bueno. Entonces, si tienen preguntas, aquí andamos. Dice Fabiola Costa, así como lo hace Japón, ¿sí? Ya tienen otro chip, ¿no? Claro, desde niños, o sea, hablando desde el tema de los japoneses respecto a la limpieza. Ellos ven la limpieza como una limpieza a su alma. Entonces, desde niños los enseñan a limpiar, a ser organizados, por lo tanto, en escuelas, en instituciones y todo, casi no hay servidores domésticos que lo que hagan es limpiar. ¿Por qué no? Para ellos es un estilo de vida. Y yo te hago una pregunta para reflexión. Cuando tú limpias tu casa, cuando tú lavas los trastes, cuando tú trapeas, cuando sacudes o simplemente tender tu cama, ¿cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Sí, totalmente, O sea, totalmente. te sientes bien, te sientes como si estás reestructurando. Entonces, hacerlo eso como un hábito, y creo que también había salido un video de un coronel en donde decía, ¿quieres hacer grandes cosas en la vida? Empieza a tender tu cama. Quieres componer el mundo y no tiendes tu cama. Sí, es Empieza a muy tender bueno tu ese cama. video. No, y claro, o sea, es el primer cosa que tu cerebro dice, estoy haciendo algo, ¿no? No sé, o sea, hay tantas costumbres, tantas perspectivas, perdón, de aprender de diferentes nacionalidades que al final nos llevan a las esencias del ser humano. Nada más, nada más. Nada Sí, más es cuestión de abrirnos un poquito para ir entendiendo y preguntarnos qué queremos. totalmente, totalmente. Igual, Francisco Uriel Granado, saludos para ustedes, excelentes temas. Muchas gracias, Francisco. Igual, Alberto Ruiz, saludos desde Matamoros, Tamaulipas. Y dice Laura Ramírez Melo, Iván, comparte 3 elementos que causaron tu transformación, porfa. 3 elementos. A ver, ahí sí tengo abierto el micrófono, pensé que lo había cerrado. 3 elementos. El primero es el reconocimiento, o sea, es lo que les decía hace rato, ¿no? El reconocer mi tartamudez y que fue algo que no pelearme con lo que sucedió. Cuando tú te dejas de pelear por alguna situación que no puedes controlar o que es natural,
vas avanzando, ¿no? Esa es la primera, yo creo, ¿no? El reconocer. La segunda es el ser humilde y entender que hay veces que necesitamos ayuda. El reconocer que no todo lo sabes y no todo lo puedes. Cuando tú reconoces que te falta mucho por aprender y tienes ese deseo de aprender para mejorar, el mundo se te abre. O sea, la vida no es blanco-negro. Es lo que siempre le hemos dicho entre Perla y yo. La vida no es blanco y negro. Tiene Y si tú te matices. quedas únicamente con un sí o un no de las cosas, estás perdiéndote una gran cantidad de grises entre esos dos colores, que igual puedes encontrar algo más a tu vida. Y la otra, y lo vemos en una lectura en las mañanas, la perseverancia. La constancia, la perseverancia es lo que te va a llevar a cualquier cosa, ¿no? Y la perseverancia no es nada más yo persevero y yo lo pienso, sino hago actos congruentes con eso. Entonces, la perseverancia es mental y física. Entonces, en resumen, es ser humilde y reconocerte, el saber que necesitas ayuda y abrirte a esa ayuda, a esos matices que no conoces, y la perseverancia y la constancia. Perfecto. Muy bien, Y sí. yo le agregaría también la disposición de convertir la inconsciencia incompetente a una competencia consciente, para que entonces, conforme vas haciendo ese resultado estratégico que te ayuda a llevarte hacia donde quieres, conforme tú lo vas practicando, conforme tú ya lo vas viendo como si ya está hecho, porque si lo vemos como apenas lo voy a hacer, nos tardamos más en el viaje. Entonces, cuando tú ya lo tienes visualizado como ya es tuyo, ya lo tienes hecho, estás claro, aclarar hacia dónde vas y practicarlo, como dice Iván, siendo perseverante, se vuelve automático. Y ahí es cuando, ay, mi teléfono está sonando, es ahí cuando, cuando creamos nuevas conexiones neuronales. Y esa nueva conexión neuronal se mieliniza. Y cuando se mieliniza es como que la solidifica. La práctica solidifica los nuevos caminos neuronales. Entonces, para esto está la pérdida de peso también, ¿no? O sea, el transformar hábitos, el tema de ingresos económicos, el tema de aprendizaje sobre ciertos temas, todo es una transformación que es solamente cambio de forma, cambio de forma. Totalmente, totalmente. Y aparte, dijiste algo muy importante, porque es tener la disposición de hacer consciente. No, la persona que no quiere transformarse no se va a transformar. El primer paso es querer transformarse, tener la disposición de transformarse. ¿Qué digo? Aquí hace ratito hablábamos del ego y de las conversaciones que tenemos. A veces salir de la zona de confort, que es ir a la transformación, que también más adelante tengo mucha inquietud de que hagamos un live hablando únicamente de la zona de confort y la zona de crecimiento. Salir de ella no es fácil. O sea, hay Ya personas que hemos vivido muchos años en una zona de confort. Y entonces aventarnos a salir de ella, sí, a veces el ego, o sea, el ego nos cuida a final de cuentas de algo que pasó, ¿no? O sea, es una conversación que sigue ahí. Te dice, hey, cuidado, cuidado. Pero no quiere decir que el ego tenga la verdad absoluta y que todo el tiempo te tenga que cuidar. Fue una interpretación que tuviste. El tema aquí es también estar en esa posición donde salir de la zona de confort es irte a lo desconocido porque no conoces lo que viene, no conoces lo que sigue, no conoces qué es transformar tu vida. Creo que ahí está un verdadero reto también. Ahí está el punto de quiebre. Cuando Ah, salimos de nuestra zona de confort, nos aferramos a lo desconocido, con amor, con libertad, con valentía, como decía Joe Biden en su último discurso, que la valentía te defina y que te redima la lealtad.
O como Fannie Hurst en 1912 cuando quería conquistar Broadway, ¿no? Y trabajaba de día y de noche, confiaba, y Broadway le puede dar un pan y un café a cualquier mendigo, como dice el libro de Napoleón Hill en el capítulo de la perseverancia. Pero el que realmente quiere triunfar en Broadway tiene que salirse de su zona de confort y a veces dar el 1000%. Y es ahí cuando la gente no está dispuesta. En un primer obstáculo, y aquí no es juicio, es simplemente como se le llama, mediocridad. Al primer obstáculo me lastimo, me duele y digo ya no puedo. No, vamos adelante. Así como que los gatitos nos lamemos las heridas, nos apapachamos, nos decimos vamos para adelante, sé que duele, sé que es difícil, pero es por algo que tenemos que entender, es nuestro cerebro hablando. Nuestro cerebro es el encargado de meternos el miedo. La mente es el encargado de conectarse con el espíritu y de vivir esas libertades que queremos. Algo que se me ha quedado muy claro son una de las leyes universales, es todos tenemos el derecho divino de vivir en plenitud y libertad. Totalmente. Sí, era algo que platicaba hace 2 noches de Encausados con Karim, que habló de que él es entrenador de atracción, habló de mentalidad cuántica y que le decía, sí, o sea, Dios no nos trajo al mundo a sufrir, ¿no? O sea, no dijo, bueno, tú me la debes, sino, o sea, si Dios nos ve a su imagen y semejanza, pues me imagino que no es para, tú vas a pagar esto que tú hiciste de mí, y ya no me voy a meter más al tema como tan espiritual o religioso, pero no creo que Dios quiera verte en tu zona de confort y no desarrollándote y no teniendo la vida que quieres y no superando metas, aprendiendo lecciones. No lo creo. Pero Dios no nos viene a hacer sufrir. Nosotros venimos a hacer nuestra experiencia de lo más pesada o lo más fructífera. Eso ya es chamba del ser humano y ya nos toca talacharle. Más no para Dios o a quien quiera, ¿no? Alá, el Buda o... No, y siempre va a haber alguien a quien... Y recuerden que la vida es hoy y ahora, ¿no? O sea, la vida no es mañana, la vida no fue ayer, sino es ahorita, en el presente. Y dice Francisco Uriel también, dice, en Japón, en su forma de ser es la disciplina te lleva a la perfección totalmente. Sí. Alberto Ruiz dice, ¿cómo reaccionar ante una falta de oportunidades? Creo que tenemos que fabricarlas nosotros mismos. Totalmente, pero Alberto, aquí hablábamos desde un principio de un tema un poquito más hippie, que tiene que ver con... Me encanta esa palabra que ya bautizaste, hippie. Sí, es que cuando hablo de energía, creo que... Pero si somos energía, si estamos de acuerdo que somos energía los seres humanos, y que existe la vibración y que existe la sincronicidad, entonces a veces el cómo estemos nosotros proyectando nuestra vida o vibrando en nuestra vida va a generar también lo que atraemos a nuestra vida. Entonces sí, nosotros creamos las oportunidades, claro, pero también las creamos comenzando por nosotros mismos, comenzando por ti mismo. O sea, ¿qué oportunidad quieres crear? ¿Y quién requeriría ser tú para crear esa oportunidad? Y con base a eso trabajar. Ese sería, o sea, ese es el tema. Y la fórmula no tiene que ver con hacer. No. La fórmula tiene que ver absolutamente en tú, quién tendrías que ser. Claro. ¿Quién requerirías ser para poder crear esa oportunidad? Porque quizá desde el lugar en el que la has intentado crear todo el tiempo, no sea el lugar correcto. Sí. Nada más volvemos a lo mismo. La persona que puede crear esa oportunidad requiere salir de zona de confort. Claro. Requiere crear cosas nuevas, no las mismas. Oh. Creando lo mismo no vas a lograr salir de esa zona, y también creando lo mismo no vas a lograr ir por esa oportunidad. No, a veces te duermes un poquito más tarde o a veces mucho más tarde.
a veces y algo bien importante aquí es que los resultados no son inmediatos cuando estamos en la curva de aprendizaje para transformar, o sea, tanto ingreso, tanto todo, ¿no? Entonces, tener la paciencia, tener la humildad, como dice Iván, que creo que esa es una lección que Iván enseña a todos, ¿sabes? Inspira a todos desde esa parte de la humildad. Es la paciencia, humildad para decir, ok, no estoy teniendo el resultado que no, o sea, que no tengo ahorita, y no es porque soy un incompetente inepto, no, es simplemente que requiero ser compasivo conmigo, requiero creer que sí lo voy a hacer, es simplemente que estoy aprendiendo, y a veces en esa curva, si estamos hablando de un ingreso económico, a veces hasta pierdes dinero para aprender otras cosas. Pero eso que pierdes lo vas a ganar en conocimiento y ese conocimiento y esa atracción lo vas a duplicar y multiplicar, ¿no? Entonces es paciencia. Los resultados que no tenemos inmediatamente es porque hay todavía un aprendizaje de saber dominar nuestra mente, de saber aquietar nuestra mente, de conectar con nuestro espíritu y de tener una fe. Fe es certeza. Certeza de que aunque no veas los resultados enfrente de ti tangibles, pero crees con toda tu alma y con todo ese ser que en el que tú converges, te va a guiar. Y, Total. y sabes que es cuando el universo te va apoyando con los detalles. Yo tengo una configuración control rígido. Bueno, Iván te puede decir hace 2 años cómo era mi liderazgo en tema de control. O sea, ¡pum! ¿Sabes? Asfixiaba a la gente, cansaba a la gente por mi nivel de exigencia extrema, ¿no? Entonces, ¿qué fui haciendo? Pues tuve que ir trabajando ese control y hoy aprender a confiar y entender que todos tienen su chispa para hacer las cosas, hace que la diversidad fluya. Bueno, no sabes, yo estoy en el kinder, ¿sabes? De este tema, pero a la vez me voy emocionando en el que de verdad podemos sustituir eso que pensamos que nos va identificando, lo sustituimos por certeza y por confianza y por amor, que son leyes universales. ¿Cómo estamos creados nosotras en este 3D, si lo vemos de esta forma, en carne y en hueso, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Y ahorita dijiste algo que para nutrirlo y para contestar, porque dice Valfuentes, ¿cuál es la clave para ustedes para ser una persona constante? Yo creo que hay un tema que es el proceso de gestación. Sí. Todo tiene un proceso de gestación. Todo absolutamente, que es otro tema, que también es todo un tema para que lo toquemos en un live, pero todo tiene un proceso. Cuando nacemos nosotros, cuando nos concibieron, tuvieron que pasar 9 meses, si no fuiste prematuro, para que pudieras nacer. Y todo, la semillita, la plantas, le echas agua y tiene un proceso para florecer, para germinar. Todo tiene un proceso de gestación, porque no es de que yo ya, a ver, ya me moví y ya tengo el resultado. Y eso es algo súper importante, porque mucha gente, cuando no ve el resultado inmediato, tira la toalla. Se O sea, va. entonces ahí está la clave, la constancia, Val. Hay O una sea, cosa que nos gusta decir mucho, Ricardo, disculpe que me interrumpa. sí, Hay sí, sí. un velocista olímpico de Jamaica, Usain Bolt, y él dijo alguna vez, yo entreno durante 4 años a una carrera de 10 segundos. Y si tú, hay en el deporte muchos ejemplos con los cuales te puedes mencionar decenas de gente que constantemente se entrena a un momento o a una situación. Entonces, el proceso y la constancia es solamente disfrutar el proceso enfocado a una meta. Entonces, es ahí y realmente disfrutar, o sea, vivirlo, porque es lo más divertido, realmente.
Cuando tú eres honesto y congruente y dejas que fluya con tu esencia, con tu interior, con lo que quieres hacer de corazón, con tu alma, el resultado va a venir. Claro, claro. Y Totalmente. creo que ahí Perseverancia. sería encontrar un para qué, porque encontrar un para qué y empezar a aclarar qué quieres hacer con tu vida, eso va a sostener los momentos difíciles. Al principio, cualquier transformación es duro. Seamos honestos, o sea, deja de sí, o sea, color de rosa, transfórmate. No, 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 o sea, también hablemos como son las cosas. O sea, al principio es duro, ¿no? Es duro. En medio es un desmadre. Es bien enredoso. Y no ves la luz, dices, o sea, no veo. Pero al final es precioso. Sí, yo comparo esto o pongo un ejemplo mucho con un atleta de alto rendimiento. Un atleta de alto rendimiento para ir a las Olimpiadas se levanta a las 6 de la mañana, se entrena 2 veces al día, su alimentación la cuida y se llega a lesionar. Aún así, se llega a lesionar. Y cuando se lesiona, cuidan la herida, la sanan, lo rehabilitan y otra vez lo echan a la competencia. Así es esto. Y nada más que esto es con la mente, esto no es físico, es con la mente. Por eso estamos creando estos espacios, porque es lo mismo. Vas a ir por algo que no tienes en este momento. O sea, vas por una medalla que quizá en este momento no la tienes, pero que el reto es llegar a la medalla. Y para llegar a la medalla es entrenarse diario, es aprender diario, cuidarse diario, tener una disposición diaria, porque no creas que al atleta lo llevan de la oreja o lo sacan de la cama el papá para que, no, se levanta y va y está dispuesto, está dispuesto. Yo así lo comparo con esto, pero obvio no estoy hablando de que sea, o sea, estoy hablando de que sí es complicado o depende de qué punto lo queramos ver, dado que son zonas, volvemos a la zona de confort y volvemos a la zona de crecimiento, son zonas que no conocemos y son zonas que han sido incómodas en muchas veces. Para el que no le gusta levantarse temprano y que hoy que está decidido a transformar su vida, para transformarla le toca levantarse temprano, pues obvio es incómodo, ¿no? No es tan cómodo. Entonces, todo eso es el tema, pero o sea, repito, este tema es muy amplio. Yo estoy comprometido a que tengamos estos espacios nuevamente, a crear estos espacios donde podamos aportar, donde haya esta comunicación, no únicamente como exponer temas, sino que también haya esta comunicación, a irnos preparando, a hacer un diálogo más amplio con las personas que nos estén viendo y a empezar a soltar o a aportar herramientas. Para eso es encausados, por eso los pilares, por eso los propósitos. Entonces, saludarles a todos los que nos están viendo. Eh, Dice Stephanie, ¿cuál es la mejor recomendación que nos pueden hacer a las personas que convivimos con una persona con este factor de tartamudez? Híjole, esa pregunta es buena. Esa es buena, pero pregúntale cuántos años tiene su hijo, o sea, si es su hijo, si es su pareja, si es un niño, si es un adulto. Pero bueno, aquí Iván te la va a poder contestar, con el alma. La primera, yo creo, es darle tiempo Claro. a que hable. O sea, algo que no nos ayuda es que nos completen la palabra o que nos digan, es que no te pongas nervioso, no es de nervios. O sea, iríamos muy a fondo en la explicación de la tartamudez. Digo, y quien esté interesado realmente podemos hablar con él en Proyecto Ernest más a fondo, porque es que es más complejo. O sea, no me da ahorita el tiempo como para explicarlo, pero en resumen, la única diferencia que tenemos es el cómo nos comunicamos, ¿no? Nos vamos a tardar un poquito más en comunicar, pero la idea, la claridad la tenemos. Nada más es que nos den un poco más de tiempo. Perfecto. Dice Nadia Camila Shazadi,
Siquilla, alias Monse, pero dice, a tomar la responsabilidad y tomar la decisión, empezar a ser consciente. Esto pues estás consciente de esto, pues tienen un gran poder en nuestra vida. Todo es decidir, toma de elección totalmente. Claro. Totalmente. Y dice Alberto Ruiz, muchas gracias. El domingo estuve en webinar con Iván. Saludos. Estuvo increíble el webinar de Iván, ¿verdad? Gracias, Alberto. Muy bien. Pues ya llegamos al final. Dice que su pareja, dice Stephanie, que su pareja es la persona con la que convive con tartamudez. Pero Stephanie, pues creo que Iván contestó muy bien la pregunta o sea, de lo que se requiere para convivir con una persona con tartamudez o llevarla al crecimiento. También puedes contestarlo, Rich, porque llevas un cierto tiempo conviviendo con personas con tartamudez que se están entrenando en un espacio que estás conviviendo diario. Entonces, tú también, ¿cuál ha sido tu aprendizaje y qué lección han hecho los tartamudos en tu experiencia en este tiempo? Híjole, o sea, yo no nada más puedo dar un ejemplo o dar mi comentario o mi punto de vista con respecto a las personas con tartamudez, puesto que yo fui bendecido con un niño que igual tiene un tema con el tema de la comunicación, pero que de ahí en fuera es enorme. Entonces, yo creo que lo mejor que yo he aprendido con respecto a las personas que tienen tartamudez, uno es su valor. O sea, el valor de atravesar esa parte, el valor de aventarse, es como, o sea, yo lo comparo pues como lograr algo que es realmente requiere mucho esfuerzo, ¿sabes? O sea, yo entiendo que no es fácil atravesar cuentos. Yo mismo lo he vivenciado, no es fácil. A veces el ego nos puede decir no vas a poder, el ego te dice muchísimas cosas. La lucha interna con esa conversación creo que es complicada, Claro. pero verlos a ustedes, híjole, o sea, yo sí puedo decir que mi reconocimiento, o sea, me hace irme a un lugar humilde, me hace irme a un lugar de valiente, o sea, ver que sí hay, que sí se logran las cosas, ¿no? O sea, que sí transformas, o sea, sí, pues, si transforman la comunicación que tenían, pues se puede transformar en muchísimas cosas. Y yo pongo de ejemplo también a mi hijo, porque mi hijo en algún momento fue complicado porque no hablaba, o sea, no hablaba. Y hoy ya no le paras la conversación, ¿sabes? O sea, hoy todo el tiempo todavía arrastra algunas palabras, pero entonces pues son maestros de vida. O sea, yo estoy seguro que ustedes en mi espacio han sido maestros de vida y que ustedes para otras personas siguen siendo maestros de vida y que, o sea, esa es la enseñanza. No lo veo yo desde otro punto de vista más que de eso. O sea, si a veces te hace falta recordar eh, la humanidad, aquí hay casos para recordarlo, ¿sabes? O sea, si a veces no valoras lo que tienes, también hay casos para que lo valores. Entonces, eso es hacer conciencia, eso es ser consciente. Entonces, pues, ¿qué te digo? O sea, y yo de verdad me creo especial. No, a lo mejor es un cuento muy enorme que creé en algún momento, pero yo me siento súper especial y dicen que los hijos especiales son para papás especiales. Entonces, yo creo que ustedes también son personas, no por etiquetarlos, pero personas especiales que han sabido superar este tipo de cosas. Entonces, Yo creo que al final la minoría de personas con cualquier condición, ¿no? En este caso hemos tocado tartamudez, pero existen minorías de personas con otras condiciones. Creo que
están aquí o estamos aquí para enseñar inclusión, paciencia, ¿no? Para entonces la masa junto con la minoría poder interactuar de forma armoniosa. Y nosotros, ¿qué es lo que venimos a aprender? Autodominio, valentía, perseverancia y transformación. Sí. Entonces, por ambos lados hay un aprendizaje muy valioso, que cuando nos damos cuenta de ello, es más fácil caminar hacia adelante, contestando una de las preguntas que hizo, creo que fue Val, ¿no? De qué hace para ser constante. Eso, tener un deseo ardiente, tener un para qué en esta vida y saber que todos tenemos condiciones, que en este caso a nosotros nos tocó tartamudez, ¿no? En otros les tocó otros temas, pero a nosotros tartamudez. Entonces, al final es darnos cuenta, transformar, pero sobre todo contribuir a nuestra humanidad. Totalmente. Porque minorías, mayorías no son exclusivas, son inclusivas para poder ser socialmente responsable. Y creo que hoy en día, que es otro tema que no le voy a meter, porque sé que ya me dijiste que no toque ese tema, pero es responsabilidad social. O sea, responsabilidad social es algo que hoy como humanidad nos compete muchísimo, dado que como nuestro tejido social se ha ido desmoronando. Totalmente, totalmente. Y dijiste algo súper importante y dejarlo claro en este espacio, en este live. Todos, absolutamente todos, venimos a trascender algo. Hay una lección, todos la tenemos. Algunos la vemos, algunos no la vemos, algunos, pero todos. Y justo, sí, tocas un tema súper importante, nada más. O sea, digo, no lo toques por el tema de que hoy era más como la parte, o sea, noviembre sí lo traté de hacer como estos temas más hacia el ser, pero que definitivamente estos temas van de la mano a la responsabilidad social, porque si yo atravieso temas, si yo me convierto en una persona que está en crecimiento, impacto en mi sociedad, absolutamente impacto en mi sociedad. Y es Entonces, que hay eso. sinfonías mágicas, innovaciones tecnológicas que como seres humanos vivimos por medio de la transformación, porque solamente aumentamos el nivel de percepción así de simple, pero que lleva su trabajito también. Totalmente. Milvan, algo que quieras aportar, si no, ya voy a hacer las preguntas que hacemos. No, ya, lo que pasa es que hay mucho tema y mucha tela de dónde cortar, o sea, hay veces que entre Perla y yo nos seguimos 2 o 3 horas hablando empezamos con una cosa y nos seguimos con otra, porque cuando te metes en el autoconocimiento y vas moviendo otras fibras y otras partes, es una red totalmente que involucra otros ámbitos, ¿no? Hace poco hicimos un documental que hablaba no de la parte de nosotros, la vivencia de la gente que tiene la condición de la tartamudez, era de la familia, ¿no? O sea, nuestra condición afecta a la familia. Y cualquier condición, cualquier cosa que tienes afecta a tu entorno, el trabajo, amigos. Entonces, de aquí podríamos irnos a un chorro de temas. Entonces, hay muchísima información, pero respecto a lo de hoy, más o menos es a grandes rasgos el cómo se reinterpreta neuronalmente alguna condición o alguna creencia, algún dogma que tú hayas hecho, lo puedes reinterpretar. Totalmente. Y qué bueno que cierras con eso, porque precisamente de eso se trata, ¿no? Programación. Todo es reprogramable. Todo. Entonces, empezamos con Perlita. Perlita, ¿con qué superhéroe o superheroína te identificas? Me agarras en curva y me voy a tardar unos segundos en pensar. ¿Con qué superhéroe y heroína me identifico? Muy buena pregunta. Mira, no se me viene a la mente ahorita superhéroe, superheroína, pero creo que la humildad
de muchas personas que han transformado lo que hoy es el mundo, no sabes, me inspiran completamente, tocan mi corazón para sacar lágrimas de que sí se puede, amoldan mi corazón, me lo ablandan completamente, vuelan mi mente, no vuelen mi mente y mis acciones en ver sobre todo esa humildad en personas transformadas en nuestro mundo. Muy bien. Iván, superhéroe. Superhéroe. Bueno, yo te tengo que decir que soy diseñador gráfico. Entonces, desde niño leía muchos cómics y Marvel no era mi hit, entonces yo me iba más a DC. Ok. Entonces, hablando de eso, Batman era uno de mis superhéroes favoritos porque era el que menos poderes tenía y la mayoría lo había hecho con el cuerpo y con la mente. Sí, muy bien. Al O final sea, de cuentas, es el humano, ¿no? Sí. Berlita, ¿a quién admiras? a muchísima gente. Primero Nelson Mandela. Ok. Nelson Mandela, mi hermana. Mi hermana es un caso impresionante de humildad, reprogramación y lugar en el mundo para las mujeres. Ok. Muchísima gente. Creo que de ahí va Robin Sharma, va Jesús. Ok. Muy bien. Sí. Y, Iván, ¿a quién admiras? Bueno, a mi mamá y a mi papá, porque soy la copia de ambos en muchas Ok. cosas. Aprendí muchas cosas de ellos. De mi madre aprendí la amabilidad y de mi papá la constancia, ¿no? Admiro a Perla en la manera en cómo lo ha hecho, el amor que le tiene a su trabajo y, o sea, a crear este proyecto, Ernest, ha sido, o sea, la manera en cómo lo ha hecho es admirable. Y en el mundo admiro a muchísima gente, o sea, no te podría decir a Barack Obama, a Biden, o sea, a cualquier persona que haya salido adelante a pesar de alguna situación complicada, ya sea económica, física o mental. O sea, hay miles de ejemplos en el mundo históricamente que puedes agarrar y decir, él es admirable, ¿no? Entonces, incluso hasta los mismos, la misma gente del pueblo de México que sale a trabajar, a médicos que salen ahorita en esta pandemia, son admirables realmente arriesgándose, ¿no? A una situación que entre que sí, entre que no es, pero ahí están ellos, ¿no? Entonces, y a los obreros, o sea, hay mucha gente que sale día a día a luchar, a ganarse el pan. Entonces, a esa gente admiro, o sea, a toda persona que a pesar de su condición sale día a día a luchar o a conseguir esa meta, ese sueño. Sí, claro. Muy bien. Perlita, un minuto y que toda la sociedad te estuviera viendo en este momento, ¿qué le dirías? Tienes un minuto nada más con... Transformar naciones, unir naciones, transformar mentalidades, solamente depende de uno. Regresar a la esencia, regresar al corazón, regresar a la mente para poder ayudar a nuestro prójimo, dar desde el corazón, no juzgar, tener la capacidad de a veces quedarnos en silencio y no defendernos. Haces que contribuyas a la humanidad. No esperes que el otro cambie. Primero empieza por ti y así todos juntos transformamos mentalidades y sobre todo unimos naciones. Perfecto. Iván, te toca. Va un poquito de la mano de lo que dice Perla, pero el mundo, y
Y era lo que decía antes, he encontrado que el mundo no es blanco y negro. O sea, en estos momentos donde la sociedad en cualquier tema, ya sea aborto, raza, política, hasta deporte, está muy polarizada entre quién es bueno y malo, ¿no? Entre si Donald Trump o Joe Biden, y a final de cuentas los dos son seres humanos que van a cometer errores. O sea, si somos más empáticos con el otro y entender que es ser humano igual que tú, y que puede tener ciertas razones en las que converges y hay otras que no. No son tus enemigos, la gente no es tu enemiga. Y puedes encontrar un punto de unión, incluso entre judíos y musulmanes en la Franja de Gaza. Había un documental en donde hay puntos de unión, de convivencia. Y creo que ese punto de convivencia es el que debemos de buscar. Perfecto. Muy bien. Bueno, pues sí nos alargamos un poquito más, pero agradecerles a todos los que nos estuvieron siguiendo, agradecerles a ustedes. Yo me comprometo a que no sea la única vez que tengamos este tipo de espacios, que los vayamos creando y ya iré platicando con ustedes, pero agradecerles a todos. Hoy fue más interactivo y siempre un gusto poder compartir el espacio con personas como ustedes, ¿va? Gracias, Gish. También Gracias, muchísimas Ricardo. gracias porque de un sueño tú empezaste esto y lo que estás haciendo es unir naciones, transformar mentalidades. Entonces, un fuerte reconocimiento para ti también, desde corazón, mi querido Iván, también mi admiración, mi reconocimiento hacia ti, poder compartir esto y todavía lo que nos falta compartir, es un honor y es un placer hacerlo. Gente que nos acompañaron, muchísimas gracias. Esperamos que habemos sumado. No lo dije bien, pero tú me entendiste. Les mando un fuerte abrazo. Perfecto. Muchísimas gracias. Nos vemos el Gracias, próximo Ricardo. miércoles. Buenas noches. Ay. Bye bye a todos. Buenas noches.